empezar a meditar en la palabra, quería leerles, lo pusimos en el grupo de la iglesia, lo que los misioneros, Javier y Trini, estuvieron mandando para la iglesia, ¿sí? Siempre agradecidos ellos por el sostén que la iglesia le envía una vez al mes y siempre mandan saludos hacia todos nosotros y siempre nos agradecen la fidelidad que tenemos para con ellos, ¿sí? Pero en este caso nos mandan como una cartita donde nos dice, amados hermanos, aliados en la oración. Qué importante que es la oración, ¿sí? Hoy estaremos viajando al norte de México, al estado de Durango, para unirnos a la iglesia local y cooperar en esas labores, ¿sí? De evangelismo, de misiones, en comunidades de la tierra. Sabemos que el Señor abre caminos, corazones, confiamos que Él está y es una oportunidad para servir y compartir su amor. Le pedimos que nos acompañen en oración, ¿sí? Pidiendo por dirección, protección y el fruto que el Señor desee producir allí, ¿sí? Apreciamos profundamente su respaldo espiritual en este tiempo y con mucha gratitud y cariño, el Señor, los saludamos en el Señor, ¿sí? Así que yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y le voy a dar el micrófono a Corina, ¿sí? Para que Corina desde su banco también interceda y nosotros la acompañemos, ¿sí? En la oración, ¿eh? Y oramos y clamamos como iglesia por Javier y por Trini, que tanto necesitan de nosotros. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites en esta mañana estar en tu casa unidos, Señor, para escuchar tu palabra con el mismo sentir, el mismo espíritu que tú nos das. Te damos gracias, Padre amado, por las noticias que tenemos a través de Javier y Trini. Gracias, Señor, por sus vidas, porque ellos realmente están, Señor, entregados a ti. Donde tú les ordenas ir, ellos van. Padre Santo, como iglesia clamamos a ti para que tú los bendigas. Señor, les des ánimo, les des salida en cada lugar que ellos deban trabajar. Señor, sabemos que ellos van dispuestos a trabajar en un lugar que según ellos es muy difícil, pero para ti no hay nada difícil y nada imposible. Por eso te amamos, mi Dios, y te bendecimos y te exaltamos y te los entregamos a ti para que tú continúes bendiciendo sus vidas en los lugares donde vayan. Señor, todo te lo entregamos a ti en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A interceder. Y puede poner Pablito el lema. Tomar asiento y en esto vamos a caminar este año porque es lo que el Señor ha estado mostrando, ¿sí? Para nosotros como pueblo, como iglesia, ¿sí? Cuando llegaron, ustedes vieron que se cambió ¿sí? Bueno, se cambió, no es a propósito, se cambió porque caminamos en la dirección de lo que el Señor está hablando al cuerpo de Cristo, a la casa del Señor, y los otros días hablando con el pastor Javier Salvetti, que también le compartimos y le dijimos, y justo él, después medianamente con lo que ha predicado, era más o menos lo mismo, ¿sí? Que nuestra casa sea llamada casa de oración, ¿sí? Y que podamos avanzar, porque es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que su iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo avance y no se detenga, ¿sí? Y nosotros debemos ser obedientes a escuchar la voz de Dios y obedientes a seguir la dirección y el propósito que el Señor tiene para Ebenecer, ¿sí? Así que este año, hermanos, nuestro lema es avanzamos, ¿sí? Y el versículo será, mi casa, ahí ya lo van a poner, será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿sí? Está en Isaías 56:7.
Y lo vamos a aprender de memoria como cuando éramos chicos y íbamos a la escuelita bíblica. ¿Se acuerdan que siempre teníamos un versículo que al otro domingo que íbamos lo teníamos que saber? Bueno, vos tenés que acordarte porque este va a ser el lema que la Iglesia 2025 lo va a levantar en fe, lo va a tomar y va a declarar que avanzamos. No nos detenemos. Y que su casa es casa de oración, ¿sí? Ya se va terminando febrero y como decía Silvana, comenzamos a reactivar las actividades de la obra y una de las actividades es la oración, de venir a orar acá a la casa del Señor, que tan importante y tan necesaria es en estos tiempos. No solamente para bendecir a los que están afuera, sino también para bendecirnos los unos con los otros y cubrirnos como manda el Señor. Y justamente cuando estaba preparando la palabra, el Señor me confirma que realmente es lo que estamos diciendo y que ya Silvana dio el pie al mensaje. Yo no hablé nada con Silvana, ella no habló nada conmigo, pero que los tiempos son difíciles, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo que el Señor nos está pidiendo a la iglesia. Intrúyete en la palabra de Dios, ¿sí? Es un tiempo donde vamos a tener que instruirnos, ¿sí? Es un tiempo donde vamos a tener que seguir avanzando. La única forma de poder seguir avanzando es teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Porque dice que sin conocimiento el pueblo perece. Y no queremos que entre nosotros perezcamos, ¿sí? Así que estén atentos porque no solamente va a haber oración, posiblemente, no, casi seguro, vamos a avanzar también instruyéndonos en la palabra los días miércoles, ¿sí? Porque es necesario y también es necesario para los hermanos que están ingresando a la casa del Señor, que son, dice la palabra de Dios, como bebés de pecho, que a lo mejor abren la Biblia y no saben por dónde empezar. También tenemos que armar un grupito con ellos y empezar a instruirlos, empezar a darle la doctrina para que tampoco ellos no perezcan en el conocimiento y puedan crecer en la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz, que es cortante y que penetra hasta las coyunturas. A leer, con la ayuda del Señor y la vista, vamos a leer 2 Timoteo 3, ¿sí? No lo vamos a leer todo, lo vamos a leer por parte. Y vieron que la palabra, la Biblia es súper archi antigua, como diría un libro que viene, pero qué actual que es, hermano. Porque ahora vamos a leer y vas a ver cualquier coincidencia, van a ver lo que... Sí. Acá en 2 Timoteo 3, Pablo le daba consejos y le daba como exhortaciones o advertencias a Timoteo, ¿sí? Y justamente acá en 2 Timoteo 3 nos está diciendo que los días son malos. Oh, casualidad, ¿sí? ¿Cómo será que un libro que viene de tanto tiempo y parece que es un libro actual? Pues el mismo que está hablando de todo. Ahora, en este momento, ¿sí? Dice en el número 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles, odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros, ganarse las confianzas de las mujeres vulnerables
que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Después ustedes lo van a seguir leyendo. Díganme si no es tal cual lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es un mensaje, la Biblia, que dice que la Biblia es palabra de vida, ¿sí? Y realmente es palabra de vida, hermanos, porque estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo son malos, ¿sí? Por eso el Señor nos manda a que podamos instruirnos en su palabra, ¿sí? Por eso que el Señor quiere que no nos salgamos de las enseñanzas de Él a los que decimos ser hijos de Dios. El Señor tampoco está deseando y no está queriendo que sus hijos, que un día tuvieron su primer amor con Él y que les encantaba estar escudriñando la palabra, hacer los devocionales, buscar la intimidad con Él, hoy sean tibios o quizás religiosos, ¿sí? Señor nos está pidiendo que por favor nos instruyamos en la palabra, ¿sí? Que tengamos cuidado con esta clase de gente, que son gente que calumnian, gente que no perdonan, gente que hablan y hablan de más, ¿sí? Esa gente no te va a edificar. La que te va a edificar es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Cuidadito, que no te contaminen y que te lleve el diablo con su propósito, porque obvio que siempre el enemigo va a tener propósitos para sacarnos de la fe de Dios, para que descreamos de Dios, ¿sí? Y a veces usa a lo mejor amistades o gente que nos están desinflando en la fe. Por eso el Señor nos está advirtiendo, tened cuidado, si no van a ser de edificación para tu vida, para mi vida, es mejor alejarse, ¿sí? Si no nos vamos a poder ganar para Cristo, el Señor nos dice que nos alejemos porque no va a ser una buena compañía, ¿sí? Hay mucha avivada en este tiempo, eso lo sabemos. Hay mucha labia, ¿viste? Hay gente que la tiene así tan clarita que con una palabrita ya te convence, ¿sí? Pero bueno, si estamos preparándonos, nos vamos instruyendo en su palabra, va a ser difícil que nos muevan, ¿sí? Vamos a estar siempre prendidos, como decía hoy el Salmo, que Jesús va a ser nuestra sombra, que Dios va a ser nuestro guardador, que Él va a ser nuestra guía, que Él va a ser nuestra compañía, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado. Hay una advertencia, ¿sí? De lo que tenemos que hacer. Y hay una advertencia con qué estamos edificando nuestra mente, porque de ahí parte todo, ¿sí? Si nuestra mente se edifica con la palabra, vamos a poder vivir en plenitud la palabra de Dios. Pero si nuestra mente se está edificando con otras cosas, seguramente que no vamos a poder sentir ese amor, la presencia de Dios dentro de nosotros. El domingo pasado, si los que no pudieron estar, pudieron ver la prédica, el título era como que, ¿qué haría yo si si le haría caso al diablo? Y realmente es cierto, porque el diablo lo que quiere es sacarnos del propósito de Dios y cumplir con los débiles lo que él quiere, ¿sí? Y aún también zarandearnos. Pero también el domingo pasado se decía que tenemos que tener cuidado y hay una advertencia de parte de Dios. Aquellos que conocimos la palabra, debemos permanecer en la palabra. Así que tenemos que instruirnos, ¿sí? Si queremos seguir avanzando, el avanzar significa tener ese anhelo en mi corazón que otro se salve, ¿sí? El avanzar significa que siento ese deseo de que ser discípulo, de ser ejemplo de otro, para que también crezca en el conocimiento de la palabra. El avanzar significa que Dios derramó sobre este pueblo y sobre este cuerpo dones, talentos, y quizás esos dones y talentos que Dios te los derramó y te los dio a vos, estuviste un poquito adormecido o estuviste un poquito desanimado, desanimada. Pero ánimo, porque el Señor siempre es el Dios de oportunidades, ¿sí? Por eso te dice, iglesia, levántate y avanza. Y si vos ves que el Señor te está inquietando este año servir en algo especial, sé obediente a la voz del Señor, porque es el Señor el que te va a recompensar, ¿sí?
Mejor es, dice el Señor, estar en un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿sí? Que podamos ser obedientes en estos tiempos, hermanos, a poder recibir esta enseñanza de Pablo, que se la dio a Timoteo, pero que es una enseñanza para hoy, que es una enseñanza para mi vida, donde me está advirtiendo. Si me junto con un grupo de que sé que no van a ser edificados, donde vos ves que, ¿para qué te juntaste? Entonces nos dice mejor apartate, ¿viste? Que no contaminen nuestro interior, ¿sí? Que no nos contaminen, ¿sí? Todo esto que ven acá y ustedes síganlo porque esto es muy largo. Acá no es que sea largo el versículo, pero es muy lindo. Si después en la semana, mañana, pasado, lo vuelven a leer, van a ver cuántas cosas ciertas dice este versículo, ¿sí? La última partecita, en el número 15 y 16, acá el Señor nos dice, desde la niñez, dadas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nos vamos a quedar con esta última parte porque es lo que al Señor le interesa de sus hijos, ¿sí? Debemos preparar las escrituras. Acá habla de la niñez porque quizás, a ver, hay gente que de niñito conoció al Señor y bueno, pone como un ejemplo. El que lo conoció ahora al Señor no está fuera de esto porque también comienza a prepararse en las escrituras, a prepararse en la palabra, a capacitarse para resistir al diablo, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor quiere. Cuanto más preparados y más firmes estemos en su palabra, dice, resistí al diablo y él huirá de vuestras vidas. Eso significa que tenemos que cubrirnos todos los días, ¿sí? Ese salmo que hoy leyó Silvana y saber que el socorro viene del Señor no es para hoy, es para todos los días. Todos los días cuando estamos luchando con una prueba diferente, debemos saber de pararnos en fe, posicionarnos y declarar fuerte. Yo resisto al enemigo y declaro que huye de mi vida, porque Dios es el que me acompaña en este proceso, en un proceso de alegría, en un proceso de prueba, en un proceso de tristeza, ¿sí? Pero saber posicionarnos, ¿sí? Buscar de Él, instruirnos. La instrucción nos transmite valores morales. Por eso el Señor nos manda a instruirnos. Y valores espirituales, ¿sí? Despreciar la instrucción es como que siempre tenemos ganas de cometer los mismos errores. Aprender es amar la disciplina de Dios, ¿sí? El desear aprender quiere decir que yo quiero amar la disciplina de Dios y siento ese deseo de instruirme en su palabra, ¿sí? La palabra de Dios es importante a nivel personal, a nivel familiar, es importante para los niños, es importante también para que actuar en los lugares de trabajo, ¿sí? ¿Dónde vamos? ¿Dónde caminamos? ¿Dónde nos movemos? ¿A dónde estamos? Nosotros, el otro debe ver la palabra de Dios puesta en nosotros, esa firmeza que tenemos de que no vamos a caer a las debilidades de este mundo, a los deseos de este mundo, porque estamos bien posicionados en lo que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, y estamos bien posicionados en desear ser obediente a aquel que fue a morir por mi vida, por tu vida, aquel que padeció por cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ver Proverbios 22:6, ¿sí? Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores,
no los abandonarán. Hay una oportunidad muy grande. Quizás nosotros algunos ya pasamos por dirigir a los niños en el camino correcto cuando eran más pequeñitos, pero quizás ahora tenemos la carga o la alegría de instruir a nuestros nietos, ¿sí? Y dice el Señor que cuando fueren viejos no se van a apartar. Te puedo asegurar, hermanos, que la palabra nunca va a quedar vacía. Aunque vos quieras ver que machacás y parece que te hacen oídos sordos, no va a quedar vacía, porque en alguna la van a recordar y la van a necesitar. Siempre pasa, ¿sí? Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el ritmo de tu vida, ¿sí? Por eso es importante, hermanos, saber a veces cuando nos están llevando por caminos equivocados o por esos deseos del mundo o por apoyar las leyes o las cosas que quieren que apoyemos, que sabemos que va con lo contrario de lo que la palabra de Dios nos instruye. Por eso tenemos que guardar más que todo este tiempo nuestro corazón, ¿sí? Porque hoy con eso de el LGTB, que bueno, estamos casi archi prohibidos de acotar una idea porque te matan, discriminando. Pero la palabra de Dios, hermano, es muy clarita. Es muy clarita y todos sabemos que es clarita. Al contrario, tenemos que orar por estas personas que quizás equivocadamente, emocionalmente, están en un tiempo que no saben ni ellos qué quieren o por rebeldía, ¿sí? Y doy fe que pasa. Doy fe que pasa en el lugar que me toca trabajar, está pasando, que quizás cambiarse para el otro lado y después se arrepienten y vienen desesperados en volver a hacer como Dios los creó. Entonces, nuestra función como congregación, como iglesia, esta casa será llamada casa de oración, es por orar también por estas personas para que sus ideas, sus emociones sean restauradas y sanadas, ¿sí? Y porque sabemos que la Biblia dice que hay condenación y porque también la Biblia dice que hay un juicio y sabemos cuál es el juicio cuando están así. Entonces no es tan sencillo. Sí, tenemos que amarlos, ¿sí? No por eso despreciarlos. El amor es para todo. Dios lo demostró con la mujer adúltera, ¿sí? Le dijo que que levanten si no tuvieran pecado, ¿sí? Pero esto no quita de hablarle y decirle, te apoyo, seguí adelante porque lo estás empujando al infierno eterno. Lo que le puedes decir, voy a orar por tu vida, voy a orar por lo que a vos te está pasando, voy a orar para que realmente vos te puedas determinar y pensar quién sos, para qué Dios te creó en este mundo, en esta tierra, ¿sí? No por eso tenemos que hacer oídos sordos, ¿sí? Vamos a ver Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo no vamos a poner la práctica su palabra? Si la palabra de Dios es la que nos da paz, es la que nos da esa confianza de saber que estamos bien posicionados, ¿sí? Que sabemos que estamos bien parados en la roca que es Jesucristo, ¿sí? Y que es la que nos va a transmitir la paz, ¿sí? Vamos a ver qué dice Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es el anhelo que deberíamos tener cada uno de nosotros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿sí? Ese anhelo de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Es un tiempo, hermanos, que tenemos que buscar todos los días en oración la sabiduría de Dios, ¿sí? Si le pedimos sabiduría al Señor, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Si le pedimos sabiduría para soportar, Él nos va a ayudar a soportar.
Si le pedimos sabiduría para tener la paciencia, Él nos va a dar la paciencia. Que tengamos ese discernimiento, ¿sí? De buscar la sabiduría. El consejo vendría a ser, de buscar esa relación íntima con el Señor, buscando en su intimidad la sabiduría. Antes de contestar algo, a veces es mejor hacer así, orar y decirle al Señor, a ver, ¿cómo le puedo, que entienda mi idea? Porque a veces cometemos la pata de que queremos hablar muy rápido o así de golpe y a veces no es bueno, ¿sí? Cuando vos te das cuenta ya metimos la pata, ¿sí? Somos humanos y obvio que sí, no vamos a ser perfectos, porque vamos, por más que acá el Señor nos está advirtiendo que guardemos el corazón para Él, en alguna seguro del día vamos a meter la pata con algo, ¿o no? Es constante eso. Pero lo lindo es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y cuando Dios conoce que hay un anhelo delante de Él, de no querer cometer errores, el Señor nos va a ir dando cada día sabiduría, cada día, cada día. Cada día tiene su propio afán, ¿sí? No pensemos en el día de mañana qué sabiduría nos va a dar, porque hoy necesitamos la sabiduría para este día, para hoy, hasta que termine el día, ¿sí? Y el Señor la va a dar, ¿sí? Porque el Señor dice que si le pedimos, Él lo concede, ¿sí? Y cuánto más si le vamos a pedir que queremos ser fiel y firmes hacia lo que Él nos está enseñando, ¿sí? Segunda Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de la verdad, ¿sí? Acá el Señor nos dice que nos tenemos que esforzar, ¿sí? Quiere decir que tenemos que poner de nosotros también, ¿sí? Tenemos que esforzarnos. Es como cuando queremos ir a estudiar algo y anhelamos tener ese título, tenemos que poner ese sacrificio de estudio y esforzar. Acá también dice que tenemos que esforzarnos todos los días en el esfuerzo, como decía antes, para presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, ¿sí? Un obrero que tiene ese anhelo de servir dentro de la casa del Señor y fuera de la casa del Señor, ¿sí? Para que podamos estar preparados con la palabra y cuando se presenta un caso X, que a lo mejor es alguna persona que nunca leyó la Biblia, podamos tener esa sabiduría y ese conocimiento en la palabra para poder explicar lo que la palabra de Dios o lo que Dios le quiere decir en ese día, en esa hora o en este tiempo. Por eso es importante, hermanos, y en eso queremos avanzar en instruirnos en su palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz y nos vamos a quedar con si podés repetir, 2 Timoteo 3, 15 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacerlo, ¿sí? Que podamos quedarnos con eso, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que se haga toda buena obra, ¿sí? Y esto se relaciona con este salmo, con Isaías, donde nosotros tenemos que declarar que vamos a hacer casa y casa de oración. Cuanto más estemos más cercanos al Señor, más sabiduría el Señor va a dar a su pueblo, va a enviar, y más estrategias va a dar, más dones van a despertarse, más talento, más ganas de servir en la obra, más ganas de deleitarte en el Señor, ¿sí? Estén orando porque este año queremos que, ojalá, y lo creemos en fe, que ya no van a ser los niños que vamos a trabajar, sino también podemos hacerlo
iglesia avanza, ¿sí? Así que seguramente ya el Señor te está inquietando en este día, en esta hora, o te va a inquietar a ver en qué este año vos podés servir aquí en la obra, ¿sí? Trabajo para ser lindo hay de todo, desde atender a los niños, los preadolescentes, desde hacer encuentros con mujeres, desde los hombres que también necesitan ellos tener su espacio, su lugar íntimo, el escucharse y juntos crecer en la palabra, ¿sí? Como también las mujeres, desde que tenemos también los matrimonios, ¿sí? Para poder alcanzar a otros matrimonios, ¿sí? El anhelo de nuestro corazón es ese, que podamos seguir avanzando y que podamos ver a fin de año, como vimos el año pasado, ¿sí? Permanecimos en la escuelita bíblica, permanecimos a pesar de que había días que venían dos, se permaneció, quedamos y dijimos vamos a permanecer y terminamos con una escuelita, un 20-24, que realmente la gloria es para el Señor, ¿sí? Esfuércense, dice el Señor, que nos esforcemos, que no tengamos temor, que seamos valientes, ¿sí? Así que yo les animo a la iglesia y me animo a mí misma también, ¿sí? Porque no todos los días son colores de rosa, ¿sí? No todos los días en nuestros hogares son colores de rosa, pero que eso no nos desanime a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar primeramente su justicia, anhelar servirle en su casa y lo demás será y vendrá por añadidura. Siempre que caminemos delante del Señor y anhelemos estar en su presencia primeramente, te puedo asegurar que tener la victoria desde ya conquistada, ¿sí? Y la batalla también ganada, ¿sí? A veces los no de Dios son necesarios para su Hijo, porque nos libra, anda a saber de qué, ¿sí? A veces hay cosas que no las podemos entender, no importa. Y cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios quiere abrir puertas, las abre, pero si las quiere cerrar, las cierra. Solamente somos sus hijos y debemos obedecer y debemos saber tener esa sabiduría para ser obedientes, ¿sí? Pues antes de terminar vamos a orar y les voy a pedir a los chicos que pasen, terminamos cantando una última canción y nos vamos a casa con esta reflexión de hoy, de instruirnos en su palabra. No solamente es para los niños, sino es para cada uno de nosotros, ¿sí? Nos ponemos de pie. Oramos por esta palabra para que realmente, si algo que no comprendimos, podamos volver, ¿sí? A 2 Timoteo 3 y poder ver, escudriñar y poder buscar por qué es necesario instruirnos en este tiempo, en su palabra, ¿sí? Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por un nuevo domingo que tú nos permitiste venir a tu casa. Señor, gracias porque esta casa será llamada casa de oración. Gracias porque esta casa va a seguir avanzando, porque tú así dices que debemos seguir, Señor. Gracias porque no miramos para atrás, sino que seguimos avanzando a los propósitos y a cumplir lo que tú quieres hacer con esta congregación este año. Gracias por la familia que permanece acá en la congregación. Gracias por mis hermanos porque sienten el deseo de familia y sentido de pertenencia, Señor. Gracias por la Iglesia Bautista Benecer, que en tantos años en este barrio ha sembrado la palabra y se sigue sembrando, Señor. Porque tu palabra nos dice que tenemos que seguir avanzando hasta lo último, Señor. Y por eso la llamamos casa de oración, porque dentro de nuestras oraciones están los misioneros, están los que sirven en diferentes partes del mundo, Señor, así como sirve Javier y ti. Bendícenos, guárdanos, Señor, que esta palabra produzca el 100%, Señor, en nosotros ese deseo de buscarte en la intimidad, de incluirnos en ti y de prepararnos, Señor. Que en estos tiempos estemos preparados, Señor, para poder resistir al enemigo, para que huya de nuestras vidas. Señor, y aún lo resistimos como congregación y nos declaramos libres de todo ataque, porque sabemos que el Espíritu de Jehová
está, nos guarda y guarda nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos cantando, no te vayas y saludar al hermano que no nos ha visto.